decía Benjamin James, el júbilo verdadero solo se adquiere a costa de un dolor vencido. Estéreo Amor, amor. Estéreo Amor, amor. Bienvenidos. Esto es Verdades Ocultas por 104.9 Estéreo Amor, doble canal de bendición. En esta carrera del poder, ¿qué es esto que vemos, donde aparentemente hay un conflicto de poderes? ¿Este conflicto es real o a qué nivel es real? ¿Es una cuestión de compadre hablado? ¿Es una cuestión donde sí definitivamente hay grupos que se están peleando la carrera del poder, pero que en alguna parte tendrán que hacer algún tipo de alianza? ¿Será esto como las mafias, que va sobreviviendo la que mayor tenga la capacidad de acaparar a los demás? Esto es lo que estamos platicando con Frederick en esta segunda parte de Verdades Ocultas con Frederick Goodman, ¿verdad? Y bueno, vamos entonces de inmediato. Ya saben, pueden comunicarse conmigo por WhatsApp al 32664944 para hacer alguna consulta. La vamos evacuando al final del programa, o bueno, también lo pueden comentar en el Facebook de Estéreo Amor. De inmediato entonces continuamos con este programa de Juego de Tronos o simple juego de variables en esa carrera hacia el poder del planeta. Continuamos. Vemos hoy día esta proliferación bárbara de información contra la OMS, que sí, es un desastre completo y ha sido un brazo de manipulación de élites. Hemos visto información clara denunciando a un Bill Gates, denunciando a Elon Musk, denunciando a Mark Zuckerberg y en fin,
a los que continúan, David Rockefeller, aunque ya no está, pero el que quedó de los Rockefeller, en fin, de los Rothschild, en fin, toda esta gente. Y sí, viene siempre la pregunta, ¿no?, a la mente, ¿por qué tanta, hoy tan abierta, tanta denuncia? Y bueno, definitivamente que es parte de todo esto de la caída de la ramera. Y obviamente, y el concepto de ramera está bien definido, porque de una u otra forma, eso es lo que hicieron, es el papel que hicieron. O sea, cada una de esas personas es el papel que hizo, de una ramera. Por dinero hace esto y esto. O sea, te compro tu conciencia, porque lo que simboliza la ramera es una compra de conciencia por dinero, ¿no? Compra de lo más íntimo tuyo, de lo más importante de tu esencia, en ese caso biológica, y en ese caso una representación de lo más importante de tu esencia interna como ser. Entonces definitivamente acopla muy bien todo esto. No sabemos, no podemos, y aquí es lo interesante, no podemos venir y decir qué grupo va a ganar. De alguna manera va a caer algo, de alguna manera viene esa caída. No sabemos qué piezas se van a entregarse, qué va a pasar con ellas. No se sabe en el fondo si ya están de compadre hablado, o definitivamente va a ser sorpresa y se va a cumplir literalmente lo que dice, que mal pague el diablo a quien bien le sirve. O algunos solo de compadre hablado, vas a jugar esto pero no te va a pasar nada, y a otros sí, definitivamente los van a, como decimos en el buen hondureño, los van a chingar, los van a fregar. Veremos, porque van a entregar piezas. Se me venía algo y se me escapó en este momento, pero en relación a esta proliferación de toda esta información, es donde hay que tener mucho cuidado. Por eso yo insistía con el sistema de creencias y de la manera de ver las cosas, porque ignoramos tanto, es tanto la cuestión, es tanta la estructura de mentira, de engaño, que por eso no hay que dejar que las cosas... Sí, eso. Hay que ser muy prudente con eso, es verdad. Mira que, perdona que te interrumpa. No, adelante. No solo con Trump, sino que mira que Jesús dijo, fue muy claro, o sea, todo lo que él dijo en aquella ocasión cuando salían del templo antes de que lo crucificaran, es muy clave, porque todo lo que él dijo, esto va a misa, o sea, eso es clave fundamental que no tiene refutación. Lo único que sí es cierto, como hay mucha gente que confundió las profecías que tenían que ver con los romanos cuando tomaron Judea 30 años después, y sí, algunas cosas que se mezclaron ahí y han producido mucha mala interpretación en la escatología. Pero si se cogen las partes que sí son acertadas respecto de nuestro momento actual, él dijo, se levantarán falsos cristos y falsos profetas, pero uno tiene que ajustar las palabras a nuestro vocabulario. Los falsos cristos son salvadores que no son salvadores, no van a salvar a nadie de nada. Y los profetas son los que vienen anunciando cosas que no son verdad, que son mentiras, que le dicen a la gente que si hay un bicho, que si la gente que la economía va a mejorar. Entonces todos esos falsos salvadores, esos falsos anunciadores se están haciendo por la televisión, lavándole el cerebro a la gente, y Jesús lo advirtió. Cuidado con esto porque los van a engañar, ¿sí? Y los van a engañar porque la gente está demasiado adoctrinada con esa, lleva a decir una palabra, con esa porquería de pantalla, que es útil para ver una película, que es útil para ver un documental, ¿sí? Es fantástico. O incluso una tarde ves algún juego de estos que pasan por las tardes, de adivina esto, ¿es el A o es el B? Sí, está bien. Pero en términos contextuales, una persona no puede basar su visión del mundo en una pantalla de televisión. Una cosa es que tú digas, voy a utilizar mi computadora para buscar yo las cosas deliberadamente, a que tú digas que tú vas a permitir que te estén adoctrinando a través de una pantalla donde hay un montón de falsos profetas y falsos cristos, o digamos de la palabra actual, ¿sí? Salvadores que no son salvadores ni te van a salvar de nada, y anunciadores que te están diciendo un montón de porquería y de mentiras y de engaños, te están lavando el cerebro. Y por encima de todo, el cerebro, o sea, nuestra mente necesita llenarse de una información fundamental, y no solo la están llenando de basura, es que no la estás llenando de nada productivo, y eso después vas a tener que pasar factura, y es tu propia vida la que realmente está en juego por el hecho de que estés permitiendo que te estén lavando el cerebro voluntariamente. Y una prueba interesante de eso que comentas, por ejemplo, ayer platicaba con una prima que vive en Estados Unidos. Ella es esposa de él vendría a ser como un alcalde dentro de una de las ciudades que está dentro de Chicago, y obviamente estaba preocupada por todo lo que está pasando ahora mismo en Estados Unidos. Parece que estamos a las puertas de todo eso que mostraba las cartas Illuminati, como tú posteaste el día de hoy o ayer.
en relación a la ley marcial, ¿no? Y a esa guerra civil. Pareciera que está a las puertas de eso, pero bueno, Dios, que todavía no es el tiempo, pero bueno, no, son cosas que igual no están en el control de nosotros. Pero me llamaba la atención algo que ella me decía para poder darle soporte a lo que mencionabas. Ella escuchaba una información donde decían que en las manifestaciones de Minneapolis, oye bien esto, y bueno, eso ha pasado en Honduras y en muchos países y no es nada de extrañarnos, pero la información así está. Que dentro de las manifestaciones de Minneapolis habían personas que no correspondían a esa zona, que venían de otros estados. ¿Y por qué digo esto? Porque obviamente cuando uno ve la manera como se están manifestando hoy en Estados Unidos, no digo que no hay indignación, no digo que los gringos no sean bravos, como son bravos los españoles o como son bravos los alemanes, que cuando hay algo que realmente a la gente le indigna, salen y salen. En Honduras son más pasivos, pero la cuestión es que cuando uno ve esta cantidad de manifestaciones, yo ayer pensaba, yo el primer día, en Minneapolis hicieron eso, bueno, gente indignada, pero ya cuando veo Chicago, Nueva York, Atlanta, en fin, esta otra, Florida, no. O sea, está bien que se manifiesten, pero ya como lo están haciendo, lo primero que se me vino a la mente fue, están financiando esto, están creando movimientos para desestabilizar más. Y solo me acordé de lo que muchos denunciaron con George Soros en relación a los financiamientos de las caravanas hacia Estados Unidos. Y aquí voy a decir algo, hondureños, que corresponde a nosotros directamente. Yo no vayan a creer que yo estoy defendiendo al presidente de la República, Juan Orlando Hernández, porque definitivamente no simpatizo con nada de sus políticas. Más bien lo veo una pieza fundamental para todo esto del nuevo orden mundial. Ha sido muy obediente a los planes de las élites. Entonces, no, definitivamente cuando yo miraba esta información de que George Soros estaba financiando las caravanas de inmigrantes hacia Estados Unidos, me hizo un shock así, pero ¿cómo? Y luego entendí todo el plan también, porque si vamos, y aquí es donde voy a meter este elemento, si vemos que supuestamente hay una guerra o no hay una guerra, acá hay dos cosas que llaman la atención. Se supone que George Soros financió estas caravanas para desestabilizar el gobierno de Estados Unidos. Y hay muchos que abiertamente, dentro de Bill Gates, entre otros, mencionan abiertamente que no simpatizan con Donald Trump. Entonces, así como que ante el público parece que realmente hay una guerra de tronos, una guerra de poderes, o algunos como lo ven a Donald Trump como Mesías. Pero también luego sale otra información que George Soros está financiando una de las casas farmacéuticas que va a producir la vacuna que se va a distribuir en Estados Unidos y que firmaron con el gobierno norteamericano para que esa casa farmacéutica estuviera al frente de la fabricación no sé de cuántas vacunas, y no se da cuenta que esa supuestamente la información es una casa farmacéutica que está siendo financiada o George Soros es inversionista de ella. Entonces, pues viene nuevamente todo este relajo de información que si es o no es. El punto con lo que quería aterrizar con esto es que lo que tú decías, Frederick, nosotros, la tele nos dice una cosa, la televisión o los medios mal llamados, entre comillas, oficiales, que sí son oficiales, pero oficialistas a los planes de las élites. Entonces, uno dice, y a la gente empieza a postear en Facebook indignada por lo que hizo el policía. Yo no sé si sea cierto o no, pero mi tía me hizo ayer una observación interesante. Me dice mi tía, que sigue mucho tus publicaciones, me dice mi tía, saludos hasta Chicago, Illinois, me dice mi tía Leti, mira, me dice, la manera como mataron a ese afroamericano tiene posición y la proyección que hacen de ritual Illuminati, me dice. Yo no he investigado, no conozco, pero no me extrañaría. O sea, no me extrañaría porque les encanta hacer ese tipo de simbologías, ¿no? Y proyectar a través de esas simbologías un montón de cosas que van a quedar allá al inconsciente de nosotros. Entonces, podría ser. El punto, lo que te quiero decir es soportar eso que tú decías con esta información, que definitivamente lo que vemos no es lo que precisamente pueda que sea. Hay tantas cosas que están atrás y desconocemos. No sé si quieres comentar algo de esto, Frederick, o voy al siguiente punto. No, en realidad no tengo nada en concreto que decir al respecto. Muy bien, entonces sigamos al siguiente punto, siempre teniendo que ver con esto de las élites, la caída del cabal. Y en fin, ok. Definitivamente cuando uno estudia esta cuestión porque son temas demasiado profundos, la verdad,
esta cuestión de la nobleza negra y los jesuitas, los Illuminatis, obviamente muchos ponen a los jesuitas dentro de la... Sí, perdona, que disculpa, que claro, porque antes también mencionaste eso, pero no quise entrar en detalle porque es una materia ya no off topic, pero es como una especie de tema colateral, no colateral, Sí, como se son puede decir, importantes. adyacente. Sí, Sí, se saldría del tema y es un tema súper largo. súper largo. Así que preferí no hacer ningún comentario al respecto. Ok, perfecto. Pero Pero ¿quieres sí es cierto comentar que son algo esos temas corto? donde te puedes meter y puedes estar hablando horas y horas y horas. Entonces pienso que la base fundamental la estamos comentando y ya Correcto. lo otro ya es un tema bastante largo de Claro, abordar. y entonces aquí donde yo quería comentar algo. Muchos dentro de la estructura piramidal de control ponen a los jesuitas en una parte bien alta de la estructura piramidal porque los jesuitas fueron fundadores, creadores de Illuminatis, infiltraron masonería, infiltraron rosacrucismo, crearon un montón de otras logias como los Skull and Bones, en fin, una cantidad de cuestiones que se han infiltrado los jesuitas, por eso muchos consideran que realmente están en una parte muy arriba de la pirámide y obviamente sobre ellos hay muchos que dicen que quizá está la nobleza negra y arriba de ellos están los extraterrestres. Bueno, en fin, aquí donde yo quería aterrizar en esta cuestión, ¿cómo lo ves tú? Porque dentro de la dinámica humana vemos nosotros todas estos grupos trabajando de una u otra manera y hay una parte humana o descendiente de linaje extraterrestre, no lo sabemos, que no conocemos sus nombres, ni siquiera imaginamos quiénes pueden ser. Pero ya hablando de la parte que tiene que ver con Satanás como tal, ¿no? Bueno, ahí hay mucha tela que discutir entre que si es reptiliano o no es reptiliano, en fin, o si ya metemos la cuestión de ¿cómo se llama? De Yaldabaoth. Hablando precisamente desde el mundo de la oscuridad, trabajando con los humanos, sabemos que hay extraterrestres de la oscuridad trabajando con humanos, hay información que dicen que gobiernos como Rusia, Alemania, Estados Unidos han tenido contactos y tuvieron interacciones con gobiernos, con extraterrestres, reptilianos, grises, draconianos, también algunos pleiadianos de la luz, porque dicen que también hay pleiadianos de la oscuridad, bueno, no importa. El punto es que se dice que hay presidentes que se les ofreció, los de la luz les ofrecieron desarrollo espiritual y lo desecharon porque decidieron mejor aceptar la ayuda del desarrollo de tecnología. Ok, entonces mezclando todo esto con los gobiernos y con el desarrollo de la historia planetaria de la humanidad, de la intervención extraterrestre, ¿cómo tú visualizas esta interacción de los extraterrestres de la oscuridad con los humanos? ¿Desde qué punto de vista? Ok, si están corriendo por... ¿vas a decir algo? Sí, eso lo llevan haciendo de siempre, es decir... Pero permíteme, solo quiero aterrizar esto para ayudar a la respuesta que quisiera conocer. Ok, ¿con qué facción están trabajando? Porque trabajan con todas las facciones al final, o sea, y llamémoslo de esta manera, sabemos que Satanás es parte de un grupo de seres oscuros, pero también hay otros que están arriba. ¿Cómo ves esta dinámica? Es decir, entre ellos hay pugnas de poder o están bien disciplinaditos siguiendo el uno al otro. Y aquí en la Tierra, hablando de la parte de ellos, pero ya hablando de la parte de, o sea, por ejemplo, algunos hablan de los arcontes, que los arcontes los manipulan a todos. Y hablando precisamente de la parte humana, estos ya sean arcontes, draconianos, reptilianos, extraterrestres o fuerzas oscuras, inmateriales, con los humanos como tales, trabajan con los dos bandos, apoyan más a uno o están evaluando cuál bando es el que le va a dar mejores resultados. ¿Cómo lo ves? Hay diferentes civilizaciones dependiendo de la dimensión y los mundos en los que ellos habitan. La más antigua son los Lacerta, que son Draconian, el sistema Draco. ¿Sí? De ahí viene todo el cuento de los dragones, desde la antigüedad, la creación de los dinosaurios, etc. Ellos invadieron Lyra, donde existió la primera raza humana en nuestra galaxia, y masacraron a todos los pobladores. Había 3 sistemas planetarios y a los 3 los destruyeron.
hubo supervivientes, sí, y ahí empezó todo un nuevo, ahí viene la historia de los pleiadianos. Después estos reptilianos atacaron Orión. Durante 5000 años han tenido guerra en Orión. Y ha habido muchos sistemas que han estado dirigidos por ellos. Los orionitas no son reptilianos, pero son arios, de vienen allá los arios. Y a partir de ahí empezó una tiranía, empezó un imperio. Entonces ese imperio hace mucho tiempo llegó a la Tierra y ellos diseminaron aquí la vida. Ellos son los responsables principales, no los únicos, pero son los principales responsables. Yo todas estas cosas las explico en las crónicas de Ari. El día de mañana, si alguien quiere conseguir estos libros, yo ahí lo desarrollo con mucho detalle cómo se ha desarrollado todo esto. Y también los Draconian vinieron a la Tierra, algunos grupos de ellos, y se quedaron a vivir aquí y hicieron colonias, pero colonias subterráneas. Y también tuvieron guerra con gente que vino de otras partes, entre ellos. Eso fue antes de la época de los dinosaurios y después. Y el punto es que ellos, bueno, toda esa historia es muy larga. Si la historia de la humanidad es larga, tú imagínate de otras civilizaciones, ¿no? Y aparte solo de esta parte de la galaxia. Entonces, los Draconian están por encima de los Orianos, y ellos controlan algunos otros grupos más pequeños, que han esclavizado a algunos cuantos. Lo que han hecho principalmente es introducirles microchips cerca del cerebro y anular sus emociones. Y los han manipulado genéticamente al grado que ellos ya no son criaturas como las podríamos entender, son transhumanos. Y esa idea es la que ellos quieren implantar en la humanidad. Quieren también introducir a los seres microchips para controlar sus impulsos neuronales y mentales, y quieren modificar nuestro ADN. De ahí viene todo el tema de las vacunas, de todo el tema de contaminar el agua, contaminar los alimentos, etc. Entonces, todo lo que ellos ya hicieron en otros planetas, en sistemas como Zeta Reticulum y sistemas como Rigel, los están trayendo para aquí hace mucho tiempo y han colaborado con la tecnología para ciertos gobiernos. Y después hay otra parte que es la que hacen los Draconian, y ellos hacen un trabajo bastante fuerte de oración. Pero esta oración ellos no la están logrando hacia el infinito y la unidad. Ellos están utilizando este poder de oración. Ellos están utilizando este poder de oración para coaccionar a la humanidad. Se podría decir que están utilizando una oración satánica. Entonces ellos están trabajando desde diferentes dimensiones, contactando con aquellos que viven en la misma sintonía que ellos. Y hay por lo menos 3 grupos que trabajan, que son físicos, que trabajan con los gobiernos, por lo menos de los Estados Unidos, que son orianos, son del sistema Orión. Y después están otros que no son, muchos de ellos no son físicos. Y después están algunos Draconian que trabajan desde la base Dulce, que está en Estados Unidos, que es una base mucho más compartimentada que Área 51. Y lógicamente ellos son las estructuras que están por encima de las monarquías que establecieron los Anunnaki hace mucho tiempo. Y ellos tienen estos objetivos de control global, y ellos son los que unos a otros los influyen. Entonces, como les dan un conocimiento muy profundo, ese conocimiento muy profundo les sirve como base para saber adelantarse a muchas circunstancias de muchas cosas. Y esa es la razón por la cual ellos tienen tal avance o ventaja respecto de muchas cosas, y por qué las ideas que nosotros estamos viendo que ocurren en nuestro mundo, a excepción del sistema monetario que solo existe aquí, ellos ya lo han desempeñado en otros mundos y han traído ese tipo de ideas aquí, lo quieren hacer a nivel global. ¿Cuál es la diferencia? Que a nosotros también nos han estado ayudando otros grupos que han tratado de evitar que se viole la cuarentena en la que nosotros vivimos como planeta, y que también han estado trabajando con muchos grandes líderes espirituales a lo largo de la historia, ¿no? Hemos escuchado de Sakyamuni, ¿no? De Buda Gautama, ¿no? De Jesús, de Moisés. Entonces muchos de ellos han dirigido a estos grandes líderes, Gandhi, etcétera, para tratar de llevar a un despertar de conciencia. Incluso lo han hecho en épocas recientes también, ¿sí? Grandes de las personas que hemos escuchado hablar recientemente, muchos de ellos han sido motivados por ellos, pero al final, claro, la presión es muy tan fuerte que los tienen que matarlos del otro bando. Muy bien. Y eso, pues básicamente ese es el punto en cuanto a esto. Tiene muchas de estas ideas, claro. Y lo que no se ha visto en otros mundos, que es el sistema monetario, aquí les ha funcionado perfectamente, de la manera en la que han podido controlar a la humanidad. Claro, Freddy,
Sí, quienes conocen de estos temas hablan bastante de que ha existido esta conquista en otros planetas, en otros sistemas planetarios. Y la pregunta, es decir, llevar a esas civilizaciones a tal grado como lo han hecho con algunas, que prosperó eso de incluirles un chip, controlarlos y pues quitarle todas sus capacidades divinas, ¿no? En este caso a nosotros todas las habilidades humanas y hacernos totalmente cyberbots, transhumanos. Ahora, ¿por qué crees tú que con la Tierra sí tenemos esa bendición, ese regalo que Jesús nos muestra y nos dice y nos promete y nos asegura que este planeta sí va a ser liberado? ¿Por qué con nosotros no pasó y con la Tierra sí? ¿Qué has analizado tú de eso? ¿Por qué ese privilegio para la Tierra? No es que el planeta sea en sí privilegiado por una razón de exclusividad, sino la razón de que el planeta Tierra es un portal. Sí, el planeta Tierra es de los pocos planetas, al menos en esta parte de la galaxia, muy pocos hay como el nuestro, sí, y son un portal de conexión con otras dimensiones. Es un planeta que tiene una capacidad de regeneración, lo que se llama en otros sitios un logos, ¿sí? Tiene un logos que es una especie de conciencia autocreadora, que es capaz de producirte cualquier cosa en cualquier lugar. O sea, tú vas a un desierto y te ves un cactus, te vas al fondo del mar y te ves formas de vida, te vas al polo norte y te ves esporas, a donde quiera que te quieras poner, regenera y produce su propia vida. O sea, es un logos, es una conciencia muy poderosa. Y este planeta por eso es tan privilegiado y es un paraíso y es capaz de producir paraísos en diferentes áreas y abajo. Tiene un ecosistema demasiado variado, tiene la posibilidad o sea, su cercanía al sol, el aire que tiene, su presión atmosférica, su elevación en diferentes montañas, la alcalinidad, el tipo del agua. O sea, nuestro planeta tiene unas condiciones que no tienen la mayoría de planetas en esta parte de la galaxia, ¿sí? La vida se puede dar, por supuesto, y existen muchos planetas cerca de nosotros, pero no con estas características, ¿sí? Entonces, el planeta Tierra es una especie de lugar de oportunidad muy grande que muchas razas hemos elegido para venir a experimentar aquí miles y miles de vidas. Entonces, tiene un privilegio y ha sido elegido como planeta especial. De manera que es por esas condiciones tan propicias para el desarrollo y para la vida y para por encima de todo, la biodiversidad. Porque una cosa es que un grupo de conciencias, como podríamos ser nosotros, fuésemos, digamos, a la luna y tratásemos de vivir ahí, el desarrollo no es el mismo y las capacidades psíquicas son lo mismo que cuando nosotros interactuamos y con una determinada cantidad de luz fotónica procedente del sol que nos permite nuestra atmósfera, con unas temperaturas concretas, con una gravedad concreta, con sonidos que nos producen los cantos de los animales, sonidos que nos produce el chasquido de las hojas de los árboles, de los riachuelos, el tipo de pH que hay en el agua, todo. O sea, los animales que conviven con nosotros, cada uno tiene un campo de vibración y de energía magnética específica. Entonces nuestro planeta es prácticamente un supercampo de aprendizaje que lo incluye todo y se puede dar de todo. Entonces es básicamente por eso por lo que nuestro planeta ha sido cuidado en muchos sentidos, por lo que también han tenido consideración de tratar de que no sea destruido como ocurrió, como por ejemplo dije antes, con los planetas de Lyra, con nuestras primeras vidas en Lyra las destruyeron los draconios. Entonces han tratado de evitar eso y tratar de evitar que eso se vuelva a repetir y han tratado de proteger nuestro mundo. Entonces vemos que pocas veces nuestro planeta fue destruido, ¿sí? Y ya después de la última vez han tratado de tener cierta protección sobre nosotros. Y es básicamente por eso principalmente, y porque nosotros elegimos este planeta porque tiene unas condiciones propicias para nuestro desarrollo. Claro, y por eso hay muchos testimonios. Recuerda la historia del Capitán Bird, cuando va al interior de la Tierra y se encuentra con aquella civilización que les dicen que ellos están vigilando que el planeta no sea destruido y que si lo quieren destruir ellos van a intervenir. O sea, sí hay bastante gente que habla similar sobre esa cuestión de la Tierra y ese cuidado que tienen con el planeta. Sí, y a veces han tenido que hacer intervenciones o sea, no muchas veces tienen que intervenir,
en el sentido de que ellos hagan algo, Claro. sino que claro, todo buena ocurre por aclaración. ley de compensación. Correcto. ¿Sabes? Son los 7 principios herméticos, ¿sí? Lo que uno encuentra en la tabla la tabla hiperbórea. O sea, existen unos principios que rigen el mundo material, ¿sí? Y uno de ellos es causa-efecto y el otro es magnetismo. Entonces, ¿qué ocurrió en la Atlántida hace 12.000 años? Lo mismo, los atlantes empezaron, la gente que vino, escapó de Marte, de la guerra en Marte, vino a esa parte de la Atlántida y empezó a producir estos portales Merkaba sintéticos de cristal para abrir un portal y sacar a los demonios que hay en planos inferiores, y produjeron que un estado de causa-efecto tan fuerte y de magnetismo negativo que les cayó un meteorito encima y los reventó. Y fíjate, eso quedó magnetizado a tal grado que un barco pasa por ahí y desaparece, y un avión pasa por ahí y desaparece, ¿no? El Triángulo de las Bermudas. Y unos años después, los atlantes que sobrevivieron volvieron a querer hacer algo similar, pero esta vez levantaron una guerra contra los atenienses y hubo tal estado de energía negativa que atrajeron otra vez un desastre, otro meteorito reventó la Tierra y produjo el diluvio bíblico y desapareció la Atlántida. Y muchas veces hemos visto lo mismo. Sodoma y Gomorra empezaron a traer tanto magnetismo de negatividad que atrajeron otra vez fuego del cielo, o sea, meteoritos, y arrasaron Zoán, arrasaron Sodoma, arrasaron Gomorra, han atraído un montón de desgracia. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora en nuestro presente? Hay un estado ambivalente, hay una atracción hacia la destrucción y hay una atracción hacia el despertar. Eso produce ¿qué? Una revoltura. Entonces no es ni frío ni es caliente, no está claro. Entonces, por un lado los Illuminati tirando por todo, con todo, para destruir el mundo y controlarlo, y por otro lado hay un despertar de conciencia como no ha habido en toda la humanidad, en toda la historia. Entonces este estado lo único que está creando es una fricción donde vamos a tener que dividirnos en grupos. Entonces, por un lado, los que quieren despertar e iluminarse, que lo logren alcanzar libremente en su zona, y los que quieren destruir, esclavizar, y los que se quieren dejar destruir y se quieren dejar esclavizar, por otro lado, y entonces que se pueda definir cuál es el trigo y cuál es la cizaña, ¿no? Y por ese lado por donde van también los tiros. Sí, mira, yo quiero acotar algo en este momento. Yo sé que más de alguno ha visto alguna prédica del pastor Germán Ponce, y el pastor Germán Ponce siempre usa esta frase. Yo sé, hermanos, que esto suena caricaturesco, o dice el pastor Germán Ponce, ay, hermanos, dicen que otra vez ya voy con estas cosas. Nuestra historia, como nos la han contado, hay otras versiones. Otras versiones que ignoramos en su mayoría, y que aunque hemos conocido, de repente nos hemos expandido a algunos a querer conocer más, aún así nos quedamos cortos de la verdadera historia del planeta. Y muchas de las cosas, si realmente las conociéramos como es, con el pensamiento que hoy tenemos, pensaremos que todo es una caricatura, que todo es una ficción, porque ese ha sido el gran trabajo de Hollywood, hacernos películas para hacer dinero, pero para meternos en el subconsciente que todo es ficción, que todo lo que se ven en esas películas es ficción. Y hago esta aclaración porque si usted sigue pensando en eso, perdóneme, pero su vida como cristiano es una ficción, porque usted cree que un hombre que fue a la cruz resucitó. Usted cree que hay seres inmateriales que pueden controlar los cuerpos de las personas. Usted cree que demonios se pueden meter en personas, como pasó en la historia del Gadareno. Usted cree eso. Usted cree lo que dice la Biblia, que del abismo saldrán esos seres todos amorfos. Entonces, perdóneme, pero usted cree en seres que tienen alas. Sí, o sea, es decir, vea cómo han ganado terreno en nuestra mente, que cosas que realmente deberíamos de ver como absurdas, y es que realmente todo esto es absurdo, no las vemos como absurdas, pero no vemos como absurdo lo que ya hemos aceptado. Vemos como absurdo lo nuevo que no hemos aceptado. Y esto lo aclaro porque definitivamente con esa misma... Por eso yo hacía un programa de verdades ocultas cuando le puse que hay que ser como niños, porque definitivamente si usted un niño lo pone ahorita a escuchar todo nuestro diálogo, el niño no se va a sorprender, va a decir, papá, ¿y cómo son? ¿Y cómo eran? O sea, el niño no le va a preguntar, no le va a decir, es mentira.
pues me está mintiendo con todo eso. El niño le va a decir, papá, ¿y cómo eran? ¿Y qué ropa usaban? ¿Y cómo hablaban? El niño le va a preguntar más bien, va a querer obtener mayor información de lo que se está dando. Tampoco le digo que me debe de creer o que le debe de creer a Frederick al 100%. Le digo que se replantee realmente si hay más de lo que conocemos. Y siempre voy a insistir en esto. Vamos a seguir entrando en episodios donde la humanidad va a seguir siendo sorprendida con cosas que desconocía. Y qué mejor que sean personas que tienen la fe de Cristo, o la fe en Cristo, sí, como quiera interpretarlo, pero la fe en Cristo, que le vengan a hablar de estas cosas. Y que por lo menos le den la oportunidad de que usted vaya a buscar y bueno, allá lo estime como quiera. Frederick, no sé si quieres acotar algo, voy al siguiente punto. No, bien, vamos al siguiente. Ok, yo te hacía la pregunta en nuestro diálogo interno en relación a los Illuminatis, porque realmente la fe de esta gente, sean Illuminati, sean los que están en las altas esferas de masones, Rosacruces, lo que sea, o mejor llevémoslo al punto de aquellos que están trabajando en las más altas esferas que no conocemos, o los que están en las partes cercanas a las altas esferas, son sumamente disciplinados en su conducta de trabajo. Es que si lo podemos comparar, como tú decías, con la oración satánica, ellos tienen una fe tremenda, pero es una fe, vaya, por ejemplo, nosotros los humanos, un humano promedio común, su fe realmente es como dice la escritura, en base a algo que no ve. Pero pareciera que esta gente que está en el lado oscuro, su fe no es algo de que no ve. Su fe no es algo de lo que no saben. Su fe no está basada en una información histórica, experiencia viva, comunicación real, entendimiento profundo de cosas que nosotros ignoramos. Por ejemplo, vemos nosotros esta gente que viene trabajando, ok, queremos ver lo más reciente, la creación de los Illuminati de 200 años, pero no, vámonos más atrás. Vámonos a la gente que antes de esta conformación de Illuminati y que venían infiltrándose esto, lo otro, por la guerra del poder, en fin, qué sé yo, por crear algo que fuera global. Es gente que viene trabajando fuera de tiempo, es decir, trabajan para cosas que nunca van a ver. Si, por ejemplo, yo pienso en el creador de los Illuminatis, ese tipo hace 200 años que no existe, o 150 años que no existe. Si yo pienso en los creadores de los jesuitas, ese tipo hace 300 y pico de años que no existe. En fin, y puedo irme más atrás, gente que trabaja, que tiene una visión, pero para cosas que no va a ver. Porque es normal que yo pueda decir, no, yo voy a trabajar a futuro, aunque no lo vea, pero por la herencia de mis hijos. O sea, a mí me está motivando un amor, una fuerza solidaria, pero para ellos lo que los está motivando es, como se llama, poder, control, manipulación. ¿Y por qué la diferencia? Porque yo puedo querer controlar y manipular, pero para yo disfrutar de eso, para yo ver cómo mi plan se llevó a cabo y cómo eso lo logré consolidar. Pero esta gente no, Frederick. Entonces, no sé, algo tan profundo que tendrán en el sentido del conocimiento de reencarnación, o de qué forma verán esto, o experiencias reales con extraterrestres, con fuerzas oscuras, con demonios. Hay muchos dentro del mundo cristiano que lo han dicho. Recuerdo aquel libro de Rebecca Brown, Él vino a libertar al cautivo. Ella daba una explicación interesante de cómo personalidades del mundo de la política y empresarial de altas esferas tenían relaciones relaciones tanto sexuales en algunos casos, y otras relaciones, es decir, de apariciones, de diálogos, de presencias con demonios, con demonios, con seres oscuros. Otros dicen con extraterrestres. En fin, ¿qué me puedes aportar tú de esta fe que tiene esta gente, que no es como la nuestra? Porque la fe de esta gente es por algo palpable, por algo visible, por promesas que quizás en algunos casos podrán ser mentiras, pero en otros casos son en base a un conocimiento bien profundo de cosas que le han sido ocultas a la humanidad, y por eso el nombre de sociedades ocultas, aunque han habido, sociedades ocultas. ¿Qué es esto oculto que tú has conocido que tiene tanta fuerza
para que esta gente que ya no vive siga trabajando, y muchos de los que hoy están trabajando ya están por morir. Un David Rockefeller que ya murió, pero trabajó fuerte por esto. ¿Qué hay, Frederick, de lo que tú conoces? Pienso que así como la gente que tiene creencias religiosas convencionales tiene la convicción de que hay algo más allá y por eso se esfuerzan, ellos también entienden que hay algo más allá. Ya que yo no pertenezco a esos grupos y no los conozco de ciencia cierta, no sé cuál es la vertiente de ellos más sólida respecto a esa creencia, pero ellos piensan que pueden llegar a reencarnar más adelante, y algunos de ellos parece que tienen esta idea de que en algún momento cuando la tecnología avance ellos crearán un avatar, no un vehículo corporal, en el que ellos encarnarán y será un cuerpo que no tendrá ningún tipo de fallo, porque lo modificarán genéticamente para que sea así. Eso es por lo menos lo que yo tengo entendido respecto de esos puntos de vista. Lo otro es que también sus lords, amos, que son de esos niveles de densidad tan elevados, de oscuridad, les prometen, parece, ser parte de alguna especie de estado trascendente en ese estado regresivo. Es lo mismo, mira, si cogemos la historia religiosa, las esperanzas que ellos tienen, y las imaginamos aquí, que hay unos seres superiores que nos guían, que hay una esperanza futura en un paraíso, que estaremos en un estado iluminado mucho mayor. Ahora cojamos y démosle una vuelta con un espejo, busquemos la sombra, ¿no? La parte de atrás, y reinvertimos, ¿cómo se dice? Invertimos la misma historia. También ellos tienen líderes que consideran fundamentales o líderes espirituales, que serían, desde el punto de vista religioso, demoníacos. Tienen también esas esperanzas futuras de cierto lugar donde irán y un estado trascendente en el que ellos van a experimentar. O sea, tienen exactamente lo mismo, pero visto a la inversa. Para ir aterrizando, hay algo que se me había quedado en relación a los draconianos, cuando la Biblia menciona de que el dragón que Miguel peleó contra Satanás y el dragón, o el dragón y Satanás, no recuerdo. ¿Te acuerdas exactamente cómo dice? ¿Que el dragón descendió a tierra? Sí, exacto. Eso es igual que es lo que mencioné antes, y a lo que mencionan tantas profecías, tanto del canon de la Biblia como de otras partes. Y es el hecho de que la señal del Hijo del Hombre es la última fase espacial de una guerra que empieza en el sistema Leo. O sea, el sistema Leo no, en lo que nosotros interpretamos como constelación de Leo, es decir, el grupo de estrellas que desde la Tierra nosotros llamamos Leo, ¿no? Hay un sistema donde va a empezar la guerra. Y esa guerra se va moviendo y llega a nuestro sistema solar. Y eso es lo que llama la señal del Hijo del Hombre. Recogen a las personas, aquellos que vienen de parte de la luz, y se las llevan a aquellos que han trascendido, que son parte de la cosecha de la luz. Muy bien. ¿Y qué ocurre con el resto de la guerra? Pues que hay un montón de pedazos de roca, porque la guerra ocurre en diferentes niveles. No toda la guerra espiritual es solamente en un plano dimensional superior. Mucha de esa parte de la guerra es física, ¿sí? Entonces hay materia, y esa materia cae a la tierra. Por eso dice que el dragón se acerca a la tierra y arroja con su cola las estrellas, pero no puede arrojar ninguna estrella porque las estrellas son gigantescas, o sea, no tiene sentido, ¿no? Y después todos han interpretado que es una cosa del pasado, pero el Apocalipsis no está hablando del pasado, está hablando del futuro. Entonces esas estrellas hay que entender el término asterei, ¿sí? Como asteroide. ¿Por qué? Porque en la antigüedad no tenían un vocabulario para hablar de planetas, estrellas, lunas, planetas, no, para ellos solamente hay un puntito luminoso y ese es el asterei, ¿no? Ese es un astro. Ahora, si caen esas lucecitas a la Tierra, pues ellos dicen que son los asteroides que cayeron del cielo. No podemos pretender que hace 5.000 años, 2.000 años, un vocabulario extenso sobre cosas del cielo, si a duras penas ellos iban a saber qué eran esos puntitos que estaban ahí arriba, ¿no? Yo siempre hago el chiste como el Rey León, ¿no? Están Timón y Pumba con Simba mirando las estrellas y él les pregunta, oye, ¿alguna vez se han preguntado qué son esas cosas? Esos puntitos, y dice Timón, dice Pumba, no, esos son un montón de cositas de luciérnagas que se quedaron tachonadas en esa parte negra que está ahí arriba, ¿no? Y le pregunta y dice Pumba dice,
vale, yo pensé que eran bolas de gas que se estaban quemando a millones de años de aquí en la Tierra, ¿no? Claro. Y le dice Timón, contigo todos son gases, ¿no? Entonces yo siempre me quedé con este diálogo de ellos tan cómico. Claro, lindo. Y entonces, claro, en la antigüedad, ¿quién iba a saber qué eran esas luces? O sea, los que lo sabían lo entendían por revelación, probablemente, ¿no? Entonces caen esas cosas y eso, por eso digo que de ese grupo cometario hay un conflicto en esos planos, físicamente también hay un conflicto. Entonces van a caer 2 pedazos de roca en el momento en que se lleven a las personas que se van a llevar. Caen por lo menos 3 pedazos de roca, los 2 más grandes en el hemisferio norte, bueno, todo en el hemisferio norte porque está girando. O sea, tiene que ver con la elíptica, ¿no? Ahora no lo tomaría un poco de tiempo explicarlo, pero todo gira en torno a la elíptica por el movimiento que tiene el sistema solar y los cuerpos principales del sistema solar. Y cuando los cometas llegan, ellos están respetando este ciclo de movimiento porque es el sistema de atracción. Y la Tierra tiene el punto del norte orientada hacia el Sol, entonces por el movimiento de rotación, si viene un cometa golpea en el hemisferio norte, entonces cometa, un asteroide, ¿no? Entonces lo primero que hace es que los primeros pedazos de roca producen una lluvia, ¿sí? Como dice, cayó fuego del cielo y quemó gran parte de los árboles y de la vegetación que estaba seca, ¿sí? Aunque ahí dicen verde, la traducción no es correcta, hierba seca, entonces se produce un incendio porque caen un montón de meteoritos, y como están cayendo durante horas y la Tierra está girando, pues van a empezar a quemar todo el hemisferio norte, todas las zonas secas, ¿sí? Y algunos árboles. Se va a producir un incendio. Y justo unos minutos después, entonces ya cae el primer pedazo de roca. Si alguna vez han visto la película Armageddon o la película Deep Impact, Impacto Profundo, entienden más o menos cómo ilustraron ahí en esas películas en el 98. El mecanismo de cómo ocurre eso. El primer asteroide, el más grande, cae en el hemisferio norte, en el océano Atlántico, y el segundo posiblemente en Siberia, y un tercero posiblemente cae en algún sitio donde produce una explosión que saca un montón de material piroclástico que va a oscurecer gran parte del cielo. Entonces ese es el punto al que se está refiriendo con la señal del Hijo del Hombre. Eso es lo que tiene que ver con el dragón y la cola y la guerra que tiene contra Miguel, porque esos son pedazos de roca de las explosiones y los combates que hay ahí arriba, que lógicamente, como digo, unos son para nosotros perceptibles en el plano físico y otros no son perceptibles para nosotros en el plano físico, porque ocurren en dimensiones superiores que las podríamos llamar en términos religiosos dimensiones espirituales. Ok, Freddy, en relación a alguien mencionaba una vez, no recuerdo cuál es el nombre correcto, pero cuando hablaban de los Nephilim de los Nephilim, decían que había una palabra caldea, ¿cómo se llama? No sé si es Nefei, no recuerdo cuál es la palabra caldea, pero que lo que significa realmente es Orión. Orión, habla de la constelación de Orión. Ah, sí. Y como Nefeleia. Ajá, correcto. Nefeleia, correcto. Arameo. Ajá. Entonces, la cuestión es, cuando nos habla del dragón, está hablando precisamente de gente que viene, o de extraterrestres que vienen que van a descender a la Tierra de la constelación de dragón, draconianos, reptilianos, que vienen a la Tierra a sumarse al gobierno mundial de la bestia. ¿Qué es lo que entiendes? ¿Por qué hace la referencia del dragón? Creo que entiendo, sí, que podría ser también muchas cosas que representa, ¿no? Pero adelante, dime. No, es lo que estás diciendo, porque esos pedazos de roca, ¿sí? Cuando caen a la Tierra, entre todas esas luchas, como digo que hay diferentes dimensiones, no todas son de tercera densidad, segunda densidad, primera densidad, como las que nosotros percibimos, ¿sí? O sea, primera densidad me refiero al mundo mineral. Correcto. A tercera densidad me refiero a los humanos, ¿no? Segunda densidad, pues las plantas más grandes, los animales, ¿no? Y cuarta densidad, pues muchos de estos seres son de cuarta densidad, incluso sus amos, sus lords, sus señores que pertenecen a lo más grande de la jerarquía draconiana, ellos son de quinta densidad. Entonces, gran parte de los que son vehículos, que ellos tienen naves de combate, que son para nosotros perceptibles, de los de cuarta densidad y de tercera densidad, no tienen dónde más refugiarse ahí arriba porque los han acorralado. Es una guerra en donde han venido con todo contra ellos. Es la última gran batalla que se va a desencadenar entre las fuerzas del bien y del mal en esta parte de nuestra galaxia. Entonces no tienen más dónde refugiarse, no tienen a dónde ir, y dicen, pues nuestra mejor alternativa es escondernos en la Tierra. ¿Por qué? Porque es como si entras a una casa y coges rehenes. ¿Me vas a atacar? Tengo rehenes.
¿qué vas a hacer? ¿Me vas a lanzar una bomba atómica? ¿Qué me vas a lanzar? Entonces vienen a la Tierra porque saben que en la Tierra no los van a atacar, tienen la creencia de que en la Tierra no los van a venir a atacar, porque habría muchas víctimas. Entonces ellos van a refugiarse en la Tierra, ¿sí? Interesante. Y van a aparecer como, van a aparecer como salvadores. La humanidad al principio va a ser un poco reticente, porque semanas antes, o días antes, les han hecho creer que tuvimos una batalla contra extraterrestres. ¿Sí? Va a haber una serie de hologramas, donde se van a mezclar hologramas con drones, para hacerle creer a la humanidad que estamos teniendo un combate contra los extraterrestres, porque si no inventan esa guerra, la guerra nuclear se sigue expandiendo, es decir, no se detiene. Pero bueno. Es interesante porque cuando uno, bueno, definitivamente a lo que iba a acotar de interesante es el hecho de que esta es una guerra, si queremos hablarlo en palabras así súper sencillas, una guerra de rayos láser con magia, porque ¿cómo se llama? O sea, la tercera guerra mundial. No, me refiero, perdón, la guerra es una guerra, sí. En la guerra en el celeste. La guerra en el celeste, me refiero a la guerra en el cielo. Sí, vale. Es una guerra entre poderes mágicos y poderes bélicos, o sea, no sé, yo pienso, cuando yo veo estas cosas, yo solo me acuerdo de Guerra de las Galaxias, de los Halcones Galácticos, de los Thundercats. Es más, muchos hablan, me ha llamado mucho la atención, que muchos de los que hablan de las 7 razas que están trabajando pro la humanidad, dicen que entre ellas hay una raza de ¿cómo se llama? Felinos, otra raza como de aves, otra raza como de seres de... Sí, no sé cuántas razas estarán implicadas. Correcto, no de energía. Otra raza, perdón, a lo que quiero aterrizar esto, otra raza con cara de humano y otra raza con cara de toro. Lo que me llama la atención, Frederick, es que esto se parece a lo que te muestra Apocalipsis con ese ser de 4 caras. ¿Sí? El ser de 4 caras. Dice que tenía cara de león, cara de águila, cara de hombre y cara de toro. De toro, no sé si es toro o res o lo que sea. ¿Qué tipo de res es? El punto es que la Biblia también nos muestra esto. ¿Y por qué lo recalco? Porque es que yo quiero que de verdad nos expandamos la mente. Eso es lo que yo quisiera, que la Biblia nos dice. O sea, esto que estamos hablando, señores, la Biblia lo dice. Lo que pasa es que no lo dice como lo estamos hablando, porque son lenguajes antiguos, lenguajes encriptados, información de que Juan estaba viendo y estaba copiando, como que no sé si a la carrera, combo, o en qué estado mental estaba Juan, pero que ahí, o sea, todo esto ahí está. La Biblia habla de Orión, de las Pleiades, o sea, y siempre ha habido relación con esto. Entonces, textos antiguos hablan tanto de esto, y yo lo que quisiera es que no se, que entiendan que la finalidad de todo esto es abrir la mente para entender lo que está pasando, para entender mejor la escritura, para entender mejor la profecía, y que llegamos al cierre, porque es importante todo esto. Pero creo que ibas a contar algo que te interrumpí. Perdona, Freddy, adelante. ¿Qué estaba diciendo? A ver. Sí, vale. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice que el hijo de perdición aparecerá con mucho engaño, es porque ellos van a utilizar hologramas sonoros también, y drones metidos entre los hologramas, como aparece en la película Spider-Man Regreso a Casa, ¿sí? Y van a hacer creer a la gente que nos estamos enfrentando con los aliens. ¿Por qué? Porque si no hay un pretexto de peso que frene la guerra nuclear, seguir Estados Unidos, Rusia, China, Irán, van a seguir lanzando bombas nucleares, ¿sí? Y ese no es el objetivo. O sea, ningún gobierno quiere entrar en una guerra nuclear porque no sabemos las consecuencias que eso va a desencadenar. Lógicamente, no vas a estar lanzando bombas en una playa, ni vas a estar lanzando bombas en un bosque, que no es estratégico, es estúpido. Lo van a lanzar en bases militares, lugares clave, estratégicas, que puedan desestabilizar un gobierno, especialmente a nivel militar, sí, a nivel de telecomunicaciones. Sí, habrá combates en el océano, eso sí, entre guerra marina, guerra cibernética y guerra con misiles transatmosféricos. Eso sí, pero las armas nucleares es donde las van a lanzar. ¿Cómo hacen para detener ese conflicto? Tiene que haber algo de fuerza mayor. O sea, ahí es donde aparece la estrategia de evento de fuerza mayor.
Y en este caso el evento de fuerza mayor es hacerle creer a la humanidad que los aliens han aparecido y quieren invadir la Tierra. Entonces en ese punto aparecerá el hijo de la iniquidad y dirá que tenemos que detener la guerra, que tenemos que unirnos como un planeta juntos, dejar nuestras divisiones y luchar por un enemigo que tenemos en común y por la supervivencia planetaria. Entonces ahí es donde la gente va a creer que los aviones están disparando contra esto y van a estar lanzando disparos contra drones, ¿sí? Que están recubiertos con un envoltorio lumínico, o sea, que son haces de luz que están proyectados desde satélites en el espacio, que los están subiendo todavía, llevan años subiendo esos satélites interconectados, y la gente va a escuchar el sonido, va a ver las bombas y van a disparar, pero es contra objetivos que tienen una carga, ¿no? Entonces Claro. la gente va a estar espantada, y esa es una parte del objetivo que ellos tienen, de hacer creer a la humanidad que nos están atacando los aliens. Entonces cuando ocurre todo esto, cuando caen los pedazos de roca del cielo, entonces aparece el dragón, y la gente dirá, uy, ¿estos ahora quién son? Y dirá, no, nosotros somos quienes vinimos atacando a los que vinieron y os quisieron invadir. Nosotros somos parte de una confederación en la galaxia, venimos a apoyarles, venimos a ayudarles, venimos de parte de Jesucristo. Bla, bla, bla. Echarán unos cuentos ahí tratando de mezclar de todo en plan ecuménico, y dirán que explicarán que las religiones del mundo estaban equivocadas, ellos interpretaron mal su mensaje, ellos llevan mucho tiempo tratando de ayudar qué a es la cierto? humanidad. ¿Y Lógico, perdón, no van a ¿y qué es aparecer como cierto? reptiles. Esto es como la película. ¿Y qué es Sí, cierto? esto es como la película V Invasión. Si alguien vio esta serie en los años 90, V Invasión, Sí, correcto. Serio. y de hecho hubo una serie nueva en 2009, hicieron un remaking. V Invasión es claro lo que ellos van a hacer. Ellos van a aparecer con sus naves por encima de las grandes ciudades, van a poner proyecciones y no se van a presentar como reptiles, van a aparecer como si fuesen humanos. Esa es una de las ideas o uno de los conceptos que yo he escuchado muchísimo de parte de la información que se ha filtrado respecto de ellos y cómo se van a presentar a la humanidad como unos salvadores. Por eso dice que el dragón le da su poder y su autoridad al reino de la tierra. Eso es exactamente en gran parte como la gente lo puede ver si he hecho un vistazo a la serie V Invasión, porque eso está bastante relacionado con esta información. Sí, lo que te decía yo que definitivamente van a utilizar una verdad de cómo las religiones han malinterpretado o los que las han manipulado. Es cierto, pero vienen con otra manipulación también de por medio. Por eso es importante realmente abrir la mente y estar conscientes de que las cosas como lo vemos, y es más, y como lo planteamos hoy, pues definitivamente pueden tener muchas variantes, pero esta es una visión de lo que podemos ir platicando en relación a cómo podemos interpretar qué dice la Escritura y con evidencia de informaciones que han tenido personas con experiencias, con canalizaciones, con revelaciones, con, ¿cómo se llama? Cotejando de textos antiguos, cotejando de la información que también nos ponen estos cara frente a nuestras caras con las películas. Bueno, y aunque algunos no quieran considerar esto como información, sirve mucho, porque más bien ayuda a construir mejor lo que en otras partes es un poco difícil de dilucidar. Frederick, ya para el cierre del programa de hoy, quiero dar mi reflexión a la cual yo quisiera que tú también cierres con la tuya. Yo quiero cerrar con lo siguiente. Todo esto no es para una información de satisfacer una curiosidad. Usted debe de entender de que detrás de todo esto hay un poder espiritual grandioso, grandísimo, mejor dicho. ¿Por qué? Porque esto, cuando nos exponemos a esta información, definitivamente lo que viene es frustración, miedo y angustia. Pero aquí viene la oportunidad de pulir el espíritu a través del perdón, la misericordia, el entendimiento, la fe, el amor. A través de vivir en gozo. ¿Por qué? Porque sabemos lo que estamos esperando. Sabemos lo que viene. Entendimos lo que está pasando. Y perdón, ¿cómo? Jesús lo dijo en la cruz del Calvario. Ese fue uno de los más grandes regalos que Jesús nos dio cuando dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y usted podrá decir, pero ¿cómo no saben lo que hacen si saben lo que están haciendo? No, porque una mente que está invadida por el ego es una mente estúpida. Y lo digo en este término porque incluso los textos gnósticos así lo dicen. Así le decían a ese primer creador de la oscuridad, el necio, el estúpido.
¿Por qué? No una manera de insulto, sino que es una manera de reflejar que aquel que no ha entendido que el amor lo es todo, es la fuerza primordial, es lo único real, es lo verdadero, es lo eterno, no es la ilusión. Porque cuando uno se da cuenta y quiere empezar a vivir desapegado de toda la ilusión, de lo material, de lo que nos han metido en el engaño, y quiere simplificar su vida, se da cuenta que empieza a vivir con mayor libertad. Cuando uno se da cuenta que esta vida no lo es todo, que hay mucho más, cuando uno se da cuenta que no importa esa proyección del ego, sino vivir en sinceridad, vivir esa plenitud a través de esos principios más elevados que son los frutos del Espíritu. Se da cuenta que descansa más. Cuando uno no tiene que... Esta gente que vive en la oscuridad, usted lo puede ver en el plano de lo natural, en el plano del ámbito de los políticos. Usted, si quiere, le invito a ver la serie House of Cards, porque ahí se mira, no sé si la viste, Frederick, esa serie House of Cards, ¿la viste? Ah, sí, La Casa de Papel. No, House of Cards. ¿Cuál es? La Casa de las Cartas. No, es que he visto el tráiler, pero no. Es buenísima. Ok, ¿cómo cree usted que vive un narcotraficante? ¿Cómo cree usted que vive un político? ¿Cómo cree usted que vive un empresario que vive inmiscuido en el mundo de los negocios ilícitos? Esa gente puede tener todo el dinero del mundo, toda la riqueza, todo el poder, pero no tienen paz y nunca van a tener paz, porque siempre viven pensando que el otro los va a traicionar, viven pensando cómo anticiparse a que la ley no les caiga, viven pensando cómo anticiparse a que no les vayan a descubrir sus marañas. Esa gente no tiene paz, porque cuando usted miente necesita otra mentira y otra mentira y otra mentira, y su vida nunca va a vivir en paz. Cuando usted vive bajo los principios más elevados espirituales del amor, usted tendrá paz, tendrá sosiego, tendrá gozo, porque va a disfrutar lo más simple. Esa gente necesita lo más absurdo para tener sentido de existencia. Esa gente necesita lo más excéntrico para para llenar supuestamente el vacío que nada se los va a llenar. Por eso son necios, por eso son estúpidos, porque equivocaron el camino y están buscando el camino de la ilusión para llenar algo que con ilusión nunca se va a llenar, que se va a llenar con verdad, y la verdad es el amor. Por eso nosotros debemos de salir de esa trampa. Por eso estos programas, la intención es invitarle a usted a través del conocimiento de estas cosas, que logre identificar y que esto lo vaya a reflejar a su interior, que usted sea capaz de verse y no solo juzgar y decir, uy, qué malos, uy, qué cómo son, lo que van a hacer, cuánto nos han ocultado, lo que están haciendo. No, ese no es el fin es cómo yo he adoptado ese sistema en mi interior, cómo yo tengo que limpiarme de ese sistema, cómo yo trabajo de igual manera con esos principios, queriendo minimizar a los demás, viviendo en temor, trabajando a través de lograr lo que quiero, metiendo temor a los demás, aprovechándose de mi posición de liderazgo para oprimir a los otros. Ese es el sentido de esto, que entendamos que lo que está pasando en el planeta es el reflejo de lo que en el colectivo como humanos tenemos en nuestra mente. Para que entremos a ese proceso de limpieza, cómo tratamos la naturaleza, cómo tratamos a los animalitos, claro, como ellos tienen menor conciencia que nosotros, cómo abusamos de ellos. Cómo nos burlamos de ellos, así se burlan de nosotros, porque también nos ven como nosotros vemos a los animales, como nos burlamos de su baja conciencia, así se burlan de nosotros, por nuestra ignorancia, por nuestra falta de entendimiento. Somos sus borregos, así como nosotros tratamos a la naturaleza. Entonces, esto es el reflejo, esto es una cadena. Ellos nos controlan a nosotros y nosotros queremos controlar a los que están más abajo de la cadena de nosotros. Es el tiempo de cambiar, de empezar a rectificar el camino de las cosas que hemos llevado. Esa es la motivación de todo esto al revelar estas situaciones, potenciar el fruto del Espíritu. Entender que sea como sea, el regreso de Cristo es inminente, el desarrollo en conciencia es inminente. Vamos a esa era de luz,
busquemos tener mayor comunión con el Padre, comprendamos mejor de estas cosas, no para vivir en miedo, sino para poder escuchar la voz del Padre, para poder unirnos con aquellos que se están despertando, que están teniendo esa comunión, esa comprensión y ver qué vamos a hacer, no porque tenemos miedo a que maten el cuerpo, sino porque vamos a buscar los espacios, los mejores espacios para nuestro despertar, para nuestro crecimiento, para nuestra luz. Esa es la intención de todo esto. Bien, vamos a hacer una pausa porque es necesario conectarnos con la cadena de radio y televisión en este momento. Así que vamos a conectarnos con la cadena misma. Se le solicita pasar a integrar la gran cadena nacional de radio y televisión. Este es el tercer y último llamado. A continuación, con ustedes, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, SINAGER, con un importante mensaje a la nación. Buenas noches, pueblo hondureño. Hoy es 8 de junio, son las 7 de la noche con 3 minutos y vamos a dar la actualización de coronavirus COVID-19 para nuestro país. Este día se han realizado 682 pruebas, de las cuales 123 han resultado positivas, 559 han resultado negativas. ¿De dónde son estos nuevos casos? Veremos nuevamente la región norte y central del país con el mayor número de casos, el departamento de Cortés con 69 casos, seguidos de Francisco Morazán con 32 y Yoro con 15. Hemos visto en los últimos días y semanas que es la zona donde el mayor número de casos se registra, probablemente relacionado con el mayor número de personas. El resto del país, ustedes pueden ver que el número de casos es un número menor a esta región. Y también lamentamos confirmar que el número de fallecidos que nos registra la Secretaría de Salud y Laboratorio de Virología este día son 2 para el departamento de Cortés, 1 para el departamento de Colón y 1 para el departamento de Yoro. Son las personas que se registran este día positivas y que lamentablemente fallecieron. Y en cuanto a cómo están los hospitalizados en nuestro país, vemos un total de 657 hospitalizados, de los cuales 215 en estado de gravedad, 53 en cuidados intensivos y 389 personas que se encuentran estables de salud. En resumen, para este 8 de junio, con los 123 nuevos casos, tenemos un gran total de 6.450 personas que han dado positivo por PCR en este día y hasta el momento durante toda esta epidemia. Y también con las 4 personas que lamentablemente han fallecido, se registra un total de 262 personas que fallecieron. Pero vemos que 28 ciudadanos se han reportado recuperados, haciendo un gran total de 740 personas que han vencido esta enfermedad. ¿De dónde son estas personas recuperadas? Pues podemos ver que la mayoría corresponden a Francisco Morazán, 11 en total, 8 de Yoro, 7 de Cortés y 2 de la zona sur de Choluteca. 28 personas que se han recuperado. Siempre nuestra recomendación, si no es necesario salir, no salga. La forma más segura es no exponerse. Si tiene que salir porque tiene que trabajar, abastecerse,
No olvide, salga siempre con mascarilla. Y si en su casa una persona tiene algún síntoma, entonces no olvide mantener siempre la distancia de al menos 1,5 metros, 2 metros sería lo mejor. Siempre una distancia prudente que disminuya el riesgo de transmisión de este virus. Por supuesto, le recordamos, no comparta los utensilios de uso personal, así como los alimentos y bebidas. Tiene que estar separado para una persona con síntomas. Y si tiene síntomas incluso dentro de su vivienda, utilice la mascarilla. Y una persona que tenga sintomatología hay que estar monitoreando, hay que estar vigilando cómo se está comportando la enfermedad. Si tiene un incremento de la fiebre, si la fiebre no cede, si tiene dificultad respiratoria, si tiene incesante que no disminuye, que le cuesta respirar. Eso implica que hay que llevarlo al médico, no lo automedique. Solamente dele medicamentos si son recetados, si son indicados por su médico. Puede llamar también al 911, donde un grupo de médicos le atenderá y le dará la mejor orientación. Además del 911 puede ingresar a la página web encuestashonduras.com, donde introduce sus datos y podemos determinar en qué parte del país se está presentando un incremento de casos. En este momento estamos viendo que la región del Valle de Sur y la región central del país registran el mayor número de casos, pero eso no significa que en el resto del país no pueda presentarse brotes, sobre todo si la gente sale y no tenemos los mecanismos y las barreras de bioseguridad, manteniendo el distanciamiento físico y utilizando algunos medios de protección como la mascarilla, como el alcohol gel, que nos disminuyen el riesgo de transmisión. No olvide siempre usarlo. Lo más importante, si no necesita salir, no salga. Así están los datos de coronavirus COVID-19 en nuestro país hoy, 8 de junio. Continuaremos informándoles. Dios bendiga Honduras. Bueno, continuamos entonces nosotros con la parte final de Verdades Ocultas de esta fecha. Muchísimas gracias. A ver, Erika, ya listo. Bueno, continuamos entonces con la programación de Verdades Ocultas para esta fecha. Me gustaba como decía un pastor la vez anterior. Él dijo, el primer amor es simple y sencillamente regresar a esa naturaleza que teníamos cuando estábamos con el Padre. Debemos de entender, nuestra existencia no fue cuando fuimos fecundados en un feto. Nuestra existencia es desde antes, por eso la Biblia dice que nos vio antes de nacer. Nosotros entramos a este planeta y muchos textos gnósticos nos explican y nos dicen que entramos a este planeta, pero que dice el texto de una manera bien figurativa, dice que se nos dio la bebida del olvido. Por eso muchos hablan que el primer amor es regresar a esa verdadera naturaleza, a lo que realmente somos, a ese amor, a entender esa verdad absoluta y trascendental que es el amor. Frederick, hoy sí tus conclusiones. Y no me digas que es suficiente con lo mío, porque quiero tus conclusiones. Tus conclusiones. Parce, ya con lo, como dirían en Colombia, no, parce, ya con todo lo que dijo, ya que digo yo, ni riesgos. No, parce, lance la suya, parce, no me diga con eso, lance la suya, porque hay algo que el Señor puso en su corazón, y eso es lo que yo quiero, lo que el Señor puso en su corazón, parce. Lo que venga de que el Señor le esté hablando a usted en este momento y le puso en su corazón. Eso hable, parce. ¿Cómo lo trabé, verdad? No, viejo brother. No, lo que sí, mi conclusión con todo esto es que investiguen. Lo que siempre le digo a la gente, no hay otra cosa que hacer sino edúquense ustedes mismos. Que les sirva de conclusión este diálogo que hemos tenido entre nosotros para pensar, oye, pues hay que informarse mejor. Por mi propia responsabilidad como individuo, por mis hijos, por mi pareja, por mi familia, por mis vecinos, por mis amigos, y por mi propio dharma, es decir, por mi propio propósito en la vida, las personas a las que puedo llegar, porque somos seres que estamos conectados unos con otros de un modo u otro, y lo que nos beneficia a nosotros va a beneficiar a otros, a nosotros nos va a beneficiar a otros, y lo que nos perjudica a nosotros perjudica a los demás. Entonces, como dicen en Colombia, pilas con eso, parce, y que averigüen, busquen, infórmense bien. Y así como se está poniendo mucha basura en la televisión y están bloqueando de YouTube y están bloqueando de Facebook la información, anímense a primero ustedes llenarse de las suficientes razones y convencimiento de la verdad para entonces convencer en lo posible a otras personas.
Les hagan caso o no les hagan caso, hoy no les van a hacer caso, mañana les van a hacer caso. Los hechos les van a dar la razón. Y no lo hagan porque quedar bien, háganlo por amor. Y háganlo primero por amor a ustedes mismos, informarse debidamente y prepararse, y después estudiar medidas para que lo hagan. Y lo más importante es que den el paso que den, tienen que dar ese paso con convicción, y no con convicción de la religión, sino con convicción, lo que es una certeza. Sí, la certeza la tienes cuando hay un conocimiento aplastante, cuando tienes la suficiente información para decir, es que lo sé porque no puedo refutar la verdad. Entonces tienes que saber lo que está ocurriendo económicamente, tienes que saber qué vas a hacer al respecto, tienes que saber qué están planificando, y entonces sin que nadie te tenga que sugestionar, sin que nadie te tenga que lavar el cerebro, sin que nadie te tenga que persuadir, tú solo vas a tomar la decisión de decir, mira, voy a tomar esta decisión. Y los que están contigo, que también se han convencido, no porque te escuchaban a ti, sino porque ven tanta información que dicen, que esto es verdad, vamos a hacerlo todos juntos. Entonces todas las personas tienen las mismas cosas en común, porque todos por separado se han convencido de lo mismo. No ha habido alguien que les ha lavado el cerebro, porque si tú le lavas el cerebro a esa persona el día de mañana se va a rebelar contra ti, porque no había una información de base, sino simplemente lo persuadiste. Pero si hay un conocimiento de base donde la propia persona se ha llenado de información, no vas a tener que convencerle de nada más. Él solo va a venir donde ti y te va a decir, vamos a hacer esto juntos, compadre. ¿Sí? Y eso es lo importante, hay que hacer esto en equipo. Tienen que reunirse con personas que piensen igual que ustedes y buscar soluciones para prepararse para todas las cosas que están a punto de empeorar. Cuando una persona mata a otra, por ejemplo, un político que mata a un periodista, que hay muy pocos, la verdad, que hablan luz, hablan verdad, pero digamos, alguien que mata a otra persona o manda a matar a otra persona, no es porque es más poderoso, es porque tiene mucho miedo. Es porque tiene miedo porque esa persona es amenaza para ella, para sus planes, para su propósito. Por eso hay que perdonar, porque hay gente que está inmersa en la oscuridad en su mente y no logra dar espacio a la luz. Por eso hay que perdonar a través de la misericordia, entender que no dan a más, que eso es lo que dan y que lastimosamente no logran dar ese paso, que usted sí puede dar si realmente quiere cambiar. Y mire, eso que decía Frederick es sumamente importante hacerlo por amor, por amor. Y este es el momento. Dice la palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo será añadido. Este es el tiempo. Si usted dice, ¿qué voy a hacer? ¿Para dónde voy a agarrar? Mire, enfóquese en su interior. Enfóquese en el hoy. Porque esa añadidura, si usted está buscando esa intimidad con el Padre, si usted está buscando esa intimidad no solo en esos momentos donde se aparta a meditar o a querer escuchar la voz de Dios, sino en ese proceso de meditación interna donde usted está buscando verse, cambiarse, reflejarse y sacar todo eso que debe de depurar de su interior y se enfoca en eso, en el día, ese debe ser, ese es el reino de Dios que está dentro. Eso es lo que debe de buscar en ese día a día, cómo depurar eso, cómo mutarlo, cómo transformarlo. Ese arrepentimiento es cambio, cómo cambiarlo, por eso dije cómo mutarlo. Eso es lo que debe ser el enfoque, porque lo otro, el Señor tendrá cuidado. El Señor tendrá cuidado si usted está abierto también a entender esto, cuando le venga la información y digan, bueno, es momento de irnos, tenemos este espacio, ¿querés acompañarnos? O qué sé yo, y de repente a usted se le ilumina y dice, bueno, es momento de partir, vámonos a tal zona. Si es el caso, repito, si es el caso, como sea, pero si está abierto a esto, escuchar la voz de Dios, eso se va haciendo más palpable cuando usted trabaja en su interior, porque el Espíritu Santo está pendiente de usted. Si usted está pendiente de los negocios de su Padre, el Padre va a estar pendiente de sus negocios, y los negocios del Padre, ¿cuáles son? Su interior, su amor, la manifestación de su amor, porque cuando usted manifiesta ese amor, va a estar pendiente del prójimo. Trabajemos en nuestro interior para que la voz de Dios sea más clara cada vez en cada uno de nosotros y el temor vaya mermando. Gracias, Frederick, por esta participación nuevamente. De nada, gracias por la invitación.
Perfecto, te bendecimos y cada uno de los oyentes les bendecimos. Continuamos en otro programa, vamos a analizar a ver qué otro tema interesante vamos a tocar con Frederick referente a estas cosas para que vayamos caminando con una mejor luz y entendimiento y bueno, motivar a la búsqueda. Bendiciones, esto fue Verdades Ocultas. Bueno, solo había una pregunta que nos hicieron en el Facebook Live sobre los seres que van a salir de ese abismo, que si van a tener alas, pues ya las características nos las da el mismo libro de Apocalipsis. ¿Cuáles son esas? Podemos retomarlas ahí, veremos. Independientemente no sé si la pregunta viene por el hecho de saber si hay seres que tienen alas. Bueno, hay seres que tienen diferentes cosas que ni nos imaginamos. Eso es lo que les puedo responder. Si no hay más, nos vamos. Gracias por acompañarnos. Esto fue Verdades Ocultas. Será entonces hasta el próximo lunes. Chao, chao, chao. La cuarta vigilia.